El coraje de ser casto, de Benedict J. Grueschel. Parte 2. Sugerencias para una vida soltera casta. Capítulo 4. Problemas sexuales de las personas solteras y algunas soluciones. Hemos ya descrito cómo algunas expresiones no genitales de la sexualidad pueden ser parte legítima de la vida de la persona soltera. Nos queda tratar de los problemas más comunes que tienen lugar cuando la conducta sexual se vuelve ilícita, esto es, contraria a la ley moral y a la conciencia del individuo. Algunas soluciones a tales problemas pueden ser inmediatas y relacionadas a una conducta específica, o bien remotas y globales, afectando personal y espiritualmente al estilo completo de vida del sujeto. En este capítulo centraremos la atención en problemas específicos y sus inmediatas soluciones. En el capítulo 5 consideraremos algunas respuestas más globales y la cualidad de vida necesaria para poder perseverar en la determinación de ser castos. En el capítulo 6 tocaremos lo que puede decirnos la psicología sobre el tema de las imaginaciones, tentaciones, fracasos y éxitos en la lucha por ser solteros castos. Finalmente, en el capítulo 7, veremos el aspecto espiritual de esta lucha y los factores esenciales de ese modo particular de discipulado cristiano que se expresa en la vida casta. La buena resolución y la resolución quebrantada. Muchos cristianos solteros, y de hecho la mayoría de las personas que tratan de llevar una vida virtuosa, a pesar del egoísmo y de la avaricia, encuentran que las buenas resoluciones no garantizan por sí solas una conducta virtuosa. La buena resolución es un comienzo, pero como señala San Agustín, a menudo guerreamos con nosotros mismos, luchando por morir a la muerte y aún dudando por vivir la vida. Vamos a suponer que quien lee este libro ha hecho buenas resoluciones y está tratando de cumplir en estos momentos algunas de ellas. Si después de haber tomado una seria decisión por vivir la castidad, la persona soltera sigue teniendo dificultades, estos problemas caerán probablemente dentro de una de las siguientes categorías. 1. O se tratará de un compromiso sexual íntimo y afectivo, es decir, con un amigo o un amante. Nos referiremos a tales personas como dominados por el amor. 2. O estaremos ante un compromiso sexual sin vínculos afectivos, o incluso con una persona desconocida. Esta clase de sexualidad objetiva la llamaré el lobo estepario, tomando prestada la frase de Hermann Hesse. 3. Tendremos un caso de autoerotismo o sexualidad simbólica. Me referiré a este problema como la pasión solitaria. 4. O bien se tratará de alguna desviación sexual que ya hemos descrito más arriba con cierta extensión. La he caracterizado aquí como la carta escarlata. Dominados por el amor. A pesar de las buenas resoluciones, y frecuentemente como resultado de una necesidad neurótica y de la autocomplacencia, el que ha decidido permanecer soltero puede enamorarse. Potentes deseos de intimidad, la necesidad, el afecto y la soledad pueden hacer que una relación de amistad termine expresándose genitalmente, a menudo en contra de resoluciones de los individuos implicados. Al buscar una frase para describir la condición de la persona que se enamora, a pesar de haber aceptado anteriormente un compromiso o una norma, por ejemplo, en los casos de adulterio, de abandono de votos religiosos o en la transgresión de la decisión de guardar la castidad, me incliné en un principio por titularlo Amor equivocado. Pero me pareció inadecuado, por cuanto en casi todas estas situaciones hay un genuino afecto humano,
más bien que simple lujuria, por lo que podía entenderse mal la palabra erróneo. El amor verdadero no es una equivocación en la medida en que sea verdadero, puesto que forma parte de la virtud de la caridad. Por eso elegí una frase ficticia que sugiere que un amor humano particular es tan posesivo que impide a una persona ser libre y casta. No hay nada equivocado en el que un hombre ame la esposa de otro hombre con una amistad casta, pero si este amor se sexualiza y se vuelve controlador, la persona pasa a estar dominada por el amor en contra de sus propias convicciones morales. Además de que el amor expresado genitalmente fuera del matrimonio es moralmente malo, hay en él también otros defectos. Cualquier persona que actúa contra sus convicciones morales casi siempre recurrirá a extensas negaciones y racionalizaciones. Hay mecanismos de defensa comunes o distorsiones inconscientes de la realidad. En otras palabras, nos mentimos a nosotros mismos. A menudo he visto a personas que han vivido notables vidas de servicio ignorar esa parte de su realidad que alguna vez fue tan importante para ellos. Esto es lo que quiere decir el viejo proverbio: el amor es ciego. Cuando domina el afecto humano sexualizado, amor erótico, se puede destruir a una fiel esposa, abandonar los hijos, demoler una carrera de servicio e incluso llegar al escándalo, todo en nombre del amor. La negación y la racionalización se alimentan de la fantasía. La persona soltera es particularmente vulnerable a esta combinación de distorsiones. Una relación comprometida, pero moralmente ilícita, puede conducir a jugar a ser una familia. Hace algunos años, un film romántico y visualmente bello, Elvira Madigan, relataba el caso de dos jóvenes, uno de ellos casado, que se enamoran y pasan un hermoso fin de semana juntos. El espectador estaba dispuesto a olvidar las circunstancias inmorales que envolvían las, en apariencia, inocentes expresiones de amor, las cuales de ningún modo eran groseras u obscenas. Pero tanto el fin de semana como el fin terminaban abruptamente con dos disparos: el suicidio de la pareja. Jugar a la familia y jugar al amor a menudo tienen resultados catastróficos. La mejor solución al problema de las aventuras amorosas ilícitas es no dejar que comiencen. Esto vale tanto para las relaciones heterosexuales como las homosexuales. Se puede preservar una amistad siempre y cuando dos personas se mantengan alejadas de las expresiones pregenitales. Después de este punto, es raro que pueda preservarse, salvo en el caso en que ambos contraigan sendos matrimonios, y aún así no podrán ser amigos por mucho tiempo. Una vez que la amistad se ha expresado genitalmente, solo puede recuperarse la castidad a un precio muy alto. A veces, dos personas bien integradas pueden ponerse de acuerdo para ayudarse mutuamente en sus esfuerzos por ser castos. Si esto fracasa, y a menudo fracasa rápidamente, la única respuesta es separarse. El tiempo cura muchas heridas, y también la oración y el trabajo. Pero las heridas profundas requieren mucho tiempo, mucha oración y mucho trabajo. Una persona soltera que atraviesa tal separación a menudo comete el error de abandonar algo muy poderoso sin reemplazarlo con nada. Esto es lo mismo que salir de la ventana de un avión en pleno vuelo. El prudente buscará el apoyo de amigos que cuiden de uno, con los cuales pueda compartir la situación. Es muy efectivo un nuevo compromiso de nuestra propia vida de fe y de oración, quizá durante un breve retiro. En tal caso, debería examinarse objetivamente
la completa situación de la propia vida con la ayuda de un director espiritual, en orden a determinar los soportes espirituales y psicológicos que faltan y que llevan al derrumbe de la decisión inicial de ser castos. Finalmente, el individuo necesita comenzar de nuevo, incluyendo, si fuese conveniente, un nuevo trabajo o nuevas adaptaciones de la vida. Se debe fortalecer constantemente los elementos espirituales de una vida soltera por medio de la oración, de un trabajo generoso y recurriendo más intensamente a los sacramentos. Me viene a la mente un ejemplo interesante que ilustra este problema. Hace algunos años, un sacerdote planteó el hecho de que se estaba enamorando de una religiosa. Se trataba de un hombre muy trabajador y esforzado, que se interesaba por la oración y la vida espiritual, razón por la cual no me sorprendí al saber que no había habido ningún compromiso sexual. Lejos de eso. De hecho, él jamás había dicho a la hermana que se sentía fuertemente atraído por ella. Él mantuvo su trabajo y solamente veía a la hermana cuando los deberes lo llevaban ocasionalmente al convento a celebrar la liturgia. La hermana le pidió consejo espiritual. Al principio titubeó, pero después de rezar, decidió que sería mejor no permitir que sus problemas o necesidades interfirieran con sus responsabilidades pastorales. Le dio el consejo pedido y respondió firmemente de un modo amistoso. Sabía que la religiosa era una persona profundamente espiritual y que quienes la rodeaban casi veneraban sus cualidades santas. Este sacerdote reconocía que, en parte, eran esas cualidades las que la hacían tan atractiva. Solo una vez, en un día trágico, intercambió un beso con la hermana. Fue en presencia de otras personas y como parte normal de la situación. El sacerdote, a menudo, pensaba cómo sería él en caso de estar casado, tener una familia y teniendo como esposa esa hermana. Pero súbitamente, la religiosa falleció de una enfermedad terminal, y ella jamás se enteró del conflicto espiritual que había surgido en el alma de su amigo. El sacerdote, sin embargo, me dijo que una vez terminado su drama, había llevado más pacíficamente su vocación de célibe y había llegado a comprender el celibato como un don que Dios le había concedido. El lobo estepario. He tomado este término de la trágica figura descrita por Hermann Hesse, del hombre arrastrado a buscar placeres solitarios y fugaces como un lobo solitario en las llanuras. A cuántas buenas personas solteras y casadas he conocido que, a pesar de sus mejores intenciones, se han encontrado a sí mismas en esta situación triste y solitaria. A pesar de que la inclinación a buscar un escape sexual anónimo es un problema particular para los solteros, no es, sin embargo, algo exclusivo de ellos. Puede ocurrirle a los novios y a los casados, a la mujer del hogar y al padre de familia, incluso a pesar de amar a sus cónyuges. Puede ocurrirle a la persona que ha hecho votos, el cual lamenta desgraciadamente su caída, su falla en el servicio de Dios, pero se siente arrastrado a este comportamiento por una garra con uñas de acero. Generalmente, la búsqueda anónima de placer sexual con extraños es frustrante y humillante, por no decir peligrosa para la reputación e incluso para la vida. Este impulso sexual vicioso a menudo es tan lamentado antes, durante y después de realizado, que como confesor he llegado a prestar mucha menos importancia al acto mismo que a la responsabilidad de reorganizar adecuadamente la propia vida antes que la tentación vuelva a surgir. Para entender este problema, hay que saber que, de algún modo, se relaciona con una necesidad desesperada y subconsciente de intimidad, que brota a menudo de experiencias tempranas de la vida.
Es un volver a ser un niño pequeño que necesita ser abrazado y amado físicamente. A veces se une a expresiones verdaderamente muy inmaduras de necesidad sexual, que son reminiscencia de las travesuras infantiles jugadas detrás del garaje. En fin, en tal actividad se mezcla con frecuencia un elemento autodestructivo que empuja a la persona a la regresión, a la humillación y al peligro. Esta conducta usualmente se convierte en una compulsión, o sea, un placer que produce una necesidad irresistible de hacer algo que uno sabe que será autodestructivo. Como toda compulsión, la compulsión sexual se hace muy poderosa en poco tiempo y puede hacer sentir sus exigencias diariamente, destruyendo toda integridad y orden en la vida de una persona, dejando al individuo inquieto y profundamente insatisfecho. La descripción freudiana de una compulsión como el principio del placer, el id, al servicio del superyo, el principio primitivo del autocastigo, parece ser válida. En muchos casos, la conducta sexual a la que una persona es arrastrada es inmoral y prohibida. Sin embargo, si uno atiende al caso individual, descubrimos que es muy poca la libertad que queda, y en consecuencia, insuficiente para que haya pecado real. Sin embargo, como en el caso del adicto a la droga o del alcohólico, la enseñanza moral objetiva nos da una suerte de guía, un faro en medio del huracán, de tal modo que el individuo tiene alguna esperanza de ser liberado. No sirve de nada el ignorar un faro cuando se está en medio de un huracán, incluso cuando no lo podemos alcanzar. No es sabio ignorar la ley moral, aun cuando usted sienta que no tiene fuerza para observarla. La persona soltera que es empujada a placeres sexuales fugaces, pero todavía no ha adquirido una compulsión irresistible, debe reconocer el peligro en que está y tratar, con la ayuda de un prudente confesor, de un consejero o de un terapeuta, de entender algunas de las motivaciones inconscientes. Las palabras a menudo no bastan. La persona necesita llegar al sentido profundo de autodestrucción e infantilismo que subyace en tal conducta. Si una compulsión ya se ha establecido, se necesita ayuda profesional y experimentada. Es muy útil el apoyo de un grupo similar a Alcohólicos Anónimos. Courage, al que me he referido con anterioridad, es un grupo de este estilo. Los miembros se apoyan unos a otros en sus intentos de llevar una vida casta frente a las fuertes tendencias homosexuales, las que, en muchos casos, han terminado por ser parte de su estilo de vida. Tengo la esperanza de que el movimiento Courage, que tiene muchos homólogos en la comunidad protestante, comience a expandirse en la Iglesia Católica. Los pasos para vencer una compulsión están muy bien resumidos en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El primer paso es esencial: admitir que uno es impotente frente a la compulsión y que solamente puede ser librado por el poder de Dios. Es igualmente importante una honesta enumeración de las faltas morales. A las personas con compulsiones les sugiero que asistan a algunas de las reuniones abiertas de Alcohólicos Anónimos y apliquen a sus propias vidas esos pasos con la ayuda de algún amigo, preferentemente alguno que se haya recuperado de alguna compulsión sexual. También deberían prestar atención a lo que sugeriré en los siguientes capítulos de este libro. Al buscar un ejemplo de alguien que haya tratado de luchar con una compulsión, me encontré con el problema de elegir una de las muchas personas con las que he trabajado. Obtuve el permiso de un amigo para usar la siguiente descripción de su problema compulsivo, que he alterado solamente en algunos detalles. Andy creció en una piadosa familia, en la que su madre era claramente el miembro dominante de la familia.
Él era un alma más bien delicada y se mantuvo al margen de peleas y de lo que fuera agresivo. Siendo todavía chico, decidió ser sacerdote. Cursó el seminario sin mucha dificultad, adaptándose muy bien. El único problema serio que experimentó es que comenzó a tener tentaciones de observar los genitales masculinos. Al principio no sintió ninguna atracción por alguna amistad de orientación homosexual. Se limitó a excluir esa extraña atracción del resto de su vida, la cual, por otra parte, fue de fuerte trabajo y oración. Pero en una oportunidad, mientras viajaba fuera del ambiente ideal en que vivía ordinariamente, terminaría por encontrarse en un baño público, envuelto a veces en las actividades personalmente más humillantes. Se sentía lleno de sentimientos de remordimiento y culpabilidad. Le llevó algunos meses de consejería aceptar su compulsión tal como era, una forma de conducta simbólica, originada en una combinación de soledad, frustración y desprecio de sí mismo. Siguiendo las líneas básicas de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, fue capaz de vencer enteramente su problema. Él apenas puede creer que esto fue, en algún momento, parte de su vida, aunque aún, después de varios años, es muy prudente y precavido. Es consciente de que fue afortunado, ya que, a menudo, tales compulsiones solo se rompen una vez que se han producido heridas irreparables en la propia reputación. No cambia nada el que esta persona haya estado siempre muy motivada para recuperarse. Esta persona jamás pretendió que el suyo no fuese al mismo tiempo un mal moral y un problema psicológico. Además, fue alguien de trabajo serio y de oración. Luchó resueltamente contra las tendencias de autocompasión y contra el rencor hacia sí mismo, especialmente por medio de una hora diaria de adoración en la presencia del Santísimo Sacramento. La pasión solitaria. ¿Hay algo más conflictivo o triste que el autoerotismo o sexualidad solitaria? La única cosa positiva que uno puede decir acerca del autoerotismo es que es un fenómeno común, y como la miseria busca compañía, el único consuelo que ofrece es que uno no está solo. Es un problema al que son particularmente propensas las personas solteras. Drama además muy apto para ocurrir en momentos de soledad, tensión o ansiedad. Prefiero usar intencionalmente la palabra autoerotismo en lugar de masturbación para distinguir el primer problema, tanto de las acciones involuntarias que tienen lugar durante el sueño o cuando se está semidormido, como también de la conducta sexual infantil y de la primera adolescencia, en la que puede decirse que estos pequeños no han llegado a la etapa psicológica en la que este fenómeno puede ser llamado propiamente autoerótico. Son seres simplemente inmaduros. Aquí me refiero, pues, a la actividad del joven o del adulto que por diversas razones se siente impulsado sobre sí mismo, buscando en esta conducta simbólica e intensamente frustrante un sustituto del viviente real. La excusa más común para justificar esta conducta es la de buscar alivio sexual o el intento de calmar la frustración sexual. Sin embargo, en el autoerotismo, la persona se dirige hacia la fantasía y termina envuelta en deseos sexuales. En la fantasía sexual, que como un sueño es una proyección del principio del placer, no hay restricciones de propiedad, de moralidad o de razón. La fantasía sexual fácilmente puede volverse grosera, obscena o desviada, lo que comúnmente no ocurre en el acto sexual con un cónyuge o un amante. Quizá una palabra peyorativa como sucio, que suele usarse para caracterizar el pecado sexual, surja de la fantasía autoerótica. El término es inadecuado cuando la sexualidad ilícita ocurre entre quienes se tienen mutuo afecto, pero se adapta fácilmente a la experiencia de la fantasía sexual viciosa,
en la que la sexualidad es pura lujuria, o sea, búsqueda del placer por sí mismo. El término peyorativo cuadra también con la experiencia del encuentro sexual anónimo. He conocido varios casos en los cuales quienes se implicaron en una situación de sexo anónimo perdieron completamente el deseo sexual después de cruzar pocas palabras. Es que la lujuria no sobrevive donde existe aunque sea una mínima relación, pero es muy poderosa en el autoerotismo. Otros motivos comunes para caer en el autoerotismo son el aburrimiento, la soledad y el desprecio de sí mismo. Si la persona está todavía envuelta profundamente en narcisismo irresuelto, con sentimientos infantiles y regresivos, probablemente será atormentada por el autoerotismo. El soltero que sufre esta dificultad necesita un buen amigo espiritual y un confesor firme con quien pueda hablar de su problema. Una resolución buena tal vez no sea suficiente para acabar con esta práctica. Tal vez sea necesario adoptar ciertos cambios, que serán sugeridos en los siguientes capítulos. La gran tragedia de una vida arruinada por el autoerotismo no consiste en que el individuo, probablemente, destruya su relación con Dios por el pecado grave, porque a causa de la debilidad humana, de hecho, puede ser que no haya pecado grave. Es verdad que la Iglesia ha enseñado durante siglos que el autoerotismo es algo gravemente pecaminoso. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en su enseñanza de que el pecado radica en el deseo. ¿Y qué es la fantasía del autoerotismo, sino un deseo lujurioso? Sin embargo, como muchos confesores saben, muchas personas sinceras, casadas o solteras, adultos o jóvenes, caen en este problema contra su voluntad. Muchos, si no todos, de los cristianos sinceros que tienen este problema, quieren librarse de él. La tragedia del autoerotismo, como la de toda conducta compulsiva, radica en que coloca al individuo en contra de sí mismo y aparentemente en contra de Dios. La persona se siente alejada de Dios, y por una muy buena razón. Ha hecho algo prohibido, y se ha ocupado en pensamientos y deseos contrarios a la voluntad de la naturaleza humana, que refleja la imagen de Dios. Si uno pretende ser discípulo de Cristo, es absurdo tratar de encuadrar la producción interior de imágenes pornográficas con dicho discipulado. El dolor de la persona atrapada en el autoerotismo es muy grande, porque sabe que a pesar de su repulsa, en el fondo de su mente hay cierto consentimiento hacia aquello que el Señor ha prohibido. Las fuerzas del odio contra uno mismo, que están presentes en el autoerotismo, no pueden ser sobreenfatizadas. Quizás sea la fuerza de la fantasía sexual desatada, lo que hace que la vergüenza y el odio hacia uno mismo sean tan poderosos. Para vencer esta compulsión, se hace necesaria, generalmente, la ayuda de otra persona, de alguien que pueda dar al turbado individuo la oportunidad de que lo acepten con su obscuro secreto. Recibí una vez una carta de un joven a quien llamaremos Bill. Se trataba de un muchacho aventajado en sus estudios, que guardaba la esperanza de seguir la vocación religiosa. Su compulsión era tan intensa que a él le parecía estar luchando contra una fuerza exterior a sí mismo. La carta, muy conmovedora, nos debería invitar a ser comprensivos. Esta noche, mientras trataba de dormirme, tuve una batalla. Padecí mucha ansiedad. Como habitualmente, tuve pensamientos lujuriosos con mucho sentimiento de culpa. Mi lado malo me decía cómo debería aprovechar este verano. Decía, me gustaría tener una gran orgía con ambos sexos, y al final del verano, como castigo y corrección, sencillamente me gustaría quitarme la vida. Fue algo satánico. Entonces mi espíritu pensó cuánto bien podría hacer por mi familia si solamente consiguiera ponerme efectivamente en orden.
Por supuesto, estoy seguro de que esto es erróneo, y solamente parte de ser pasivo-agresivo. De alguna manera, siento que si fuese bueno, mi familia no tendrá tantos problemas como tiene. De este modo, cuando soy malo, me siento mucho más culpable, pero conseguí sentirme más apaciguado en la medida en que pensaba qué diría en la parte que doy como voluntario. El jueves será nuestra última clase para el 6º grado. Yo pensaba, les enseñaré la importancia de la oración. Logré tranquilizarme y entonces recé. Súbitamente mis pensamientos lujuriosos retornaron. Salí de la cama y frenéticamente grité dentro de mí a Satanás y a Dios. Yo no quiero parte ni de ti, Dios, ni de ti, Satanás. ¿Por qué no me dejan solo? Yo no pedí que me hicieran. ¿Por qué ustedes dos pelean por mí? Me pregunto si podré sobrevivir a esta lucha. ¿Qué quedará de mí cuando ustedes hayan terminado? En el frenesí de todo esto, lo único que me consolaba, como una luz en medio de una tormenta, era pensar lo que usted me dijo la última vez que vino a la escuela y nos despedimos. Ya estaba alejándome por el corredor, cuando usted me llamó y dijo, «Vuelve aquí y dime adiós». Una y otra vez, solo estas palabras cortaron mi tormento interior. «Vuelve y dime adiós». ¿Por qué usted no me dejó solo? ¿Por qué usted no me permitió que sintiera lástima de mí mismo? Esto me llena de lágrimas los ojos. El pensar que usted es la única persona a quien me siento seguro de escribir estas cosas. Quizá no lo cuento a otros porque trato de parecer un ángel, o por orgullo, o porque no quiero torturar a los demás con mis horribles sentimientos. Pero se las cuento a usted porque me da algún alivio. Usted me dice que estos son solamente tigres de papel, pero el papel también corta. Le envío esta carta con grandes reservas. Es como arrancar un pedazo de mí mismo y ponerlo dentro de un sobre. Realmente deseo pertenecer a Dios y trabajar por Él, pero a veces realmente no sé quién soy. A pesar de que en las confesiones, San Agustín no dice explícitamente cuál fue la naturaleza de la compulsión contra la que él luchó, hay un fuerte paralelismo entre su experiencia y la de este joven. Sin embargo, a diferencia de este joven, San Agustín no habla de frustración por el aparente fracaso de Dios en ayudarlo. Quien esté familiarizado con los escritos que el santo nos dejó sobre esa etapa de su vida, sospechará que él, de hecho, experimentó tales sentimientos hacia Dios, los que originaron sus posteriores escritos sobre la humildad. Al siguiente extracto resume el penoso conflicto de quien se bate con una compulsión. Así enfermaba yo, y me atormentaba acusándome a mí mismo más duramente que de costumbre, y queriéndolo y revolviéndome sobre mis ataduras, para ver si rompía aquello poco que me tenía prisionero, pero que al fin me ataba. Y tú, Señor, me instabas a ello en mi interior, y con severa misericordia redoblabas los azotes del temor y la vergüenza, a fin de que no cediera de nuevo, y no se rompiese aquello poco y débil que había quedado, y se rehiciese otra vez, y me atare más fuertemente. Y me decía a mí mismo interiormente, «Ea, sea ahora». Y ya casi pasaba de la palabra a la obra, ya casi lo hacía, pero no lo llegaba a hacer. Y sin embargo, ya no recaí en las cosas de antes, sino que me detenía al pie de ellas y tomaba aliento, y lo intentaba de nuevo, y era ya un poco menos lo que distaba, y otro poco menos, ya casi tocaba el término y lo tenía. Pero ni llegaba a él, ni lo tocaba, ni lo tenía, dudando en morir a la muerte y vivir a la vida, pudiendo más en mí lo malo inveterado que lo bueno desacostumbrado, y llenándome de mayor horror a medida que se me iba acercando el momento en que debía mudarme, y aunque no me hacía volver atrás y apartarme del fin, me retenía suspenso. Me retenían unas bagatelas de bagatelas y vanidades de vanidades, antiguas amigas mías, y me tiraban del vestido de la carne
y me decían por lo bajo, ¿nos dejas? Y desde ahora no estaremos nunca más contigo. Y desde ahora nunca más te será lícito esto y aquello. Y qué cosas, Dios mío, qué cosas me sugerían con las palabras esto y aquello. Por tu misericordia, aléjalas del alma de tu siervo. Oh, qué suciedades me sugerían, qué indecencias, pero las oía ya de lejos, menos que la mitad de antes, no como contradiciéndome a cara descubierta, saliendo a mi encuentro, sino como musitando a la espalda y como pellizcándome a hurtadillas al alejarme para que volviese la vista. Hacían, sin embargo, que yo vacilante tardase en romper y desentenderme de ellas y saltar a donde era llamado, en tanto que la costumbre violenta me decía, ¿qué? ¿Piensas tú que podrás vivir sin estas cosas? Confesiones, libro octavo, capítulo 11. La letra escarlata. Tomo prestado el término de Nathaniel Hawthorne para caracterizar las desviaciones sexuales, no porque éstas sean el tema de su novela, sino porque con frecuencia las desviaciones son simbólicas marcas al rojo vivo en la psique de una persona. A las desviaciones sexuales les calza adecuadamente la descripción que hace Shakespeare de la lujuria. El gesto del espíritu en un derroche de vergüenza es la lujuria en acción, una felicidad a prueba, y una vez probada, una verdadera desgracia. Soneto 129. Una persona soltera puede ser presa de algunos deseos desviados que pueden ser perpetrados o no, pero que siempre son extremadamente desagradables. El catálogo de estas tendencias frustrantes es enorme. Han sido bien documentadas por Otto Fenichel, uno de los discípulos más perspicaces de Freud. Véase su obra The Psychoanalytic Theory of Neurosis. En mérito suyo, hay que decir que la comprensión de los mecanismos de las desviaciones ha sido una tarea en la que sobresalieron los primeros freudianos. Sin entrar en la tediosa lista de las desviaciones, baste decir que una persona puede ser apremiada a tales formas de placer sexual por causa de un inadecuado desarrollo psicológico. Entre estos actos se enumeran desde el voyerismo, el mirar escenas sexuales, hasta el sadismo. El fetichismo es quizá la desviación más común después del voyeurismo. Puede incluir el tocar la ropa íntima de otra persona, o bien una conducta que para otros no tiene ningún significado sexual, como el tocar un peine o comer fruta fresca. A veces se puede descubrir algún componente sexual en un comportamiento y otras veces no. Las personas que sufren de una desviación padecen un dolor especial. Viven en terrible aislamiento con su secreto, que es su letra escarlata, marcada a fuego en su interior. Esto se verifica especialmente cuando el objeto de la desviación no tiene connotaciones sexuales para ninguna otra persona. Un soltero que trata de vivir la castidad puede exacerbar accidentalmente una desviación por pasarse a los extremos al tratar de evitarla. Con ello, solo realza la ansiedad y fortalece el empuje de la desviación. Por otro lado, la búsqueda directa del placer sexual de la desviación siempre la fortalece, dañando seriamente al mismo tiempo la imagen que esa persona tiene de sí mismo. A pesar de lo difícil que pueda ser, cualquiera que lucha contra una desviación encontrará mucho alivio al compartir su problema con un consejero prudente o un confesor, incluso cuando sus deseos no han terminado en conductas pecaminosas. Al igual que los tigres de papel y los fantasmas,
Las desviaciones se ven mejor a la luz del día. He encontrado que personas piadosas, que han sido muy reprimidas en la infancia, a veces pueden sufrir, con el correr de los años, de pensamientos desviados de tipo sadomasoquista o ser atormentados por deseos incestuosos. Pero pueden aliviarse al ser objetivados en una discusión inteligente y sincera. En la medida en que una persona consiga más discernimiento respecto de las raíces de la desviación, más podrá controlarse o quizá hasta disiparlas. Las ocasiones ocultas de la lujuria. Habiendo considerado las 4 formas más comunes de conductas contra la castidad, deberíamos considerar algunas de las ocasiones ocultas que pueden ser causa de problemas sexuales. Estas incluyen algunas como la autocompasión, que son únicamente extensiones de factores más obvios como el narcisismo, y otras que pocas veces se toman en consideración, como el trabajo de influencias malignas externas a la persona. La autocompasión. Cuando una persona está colmada de autocompasión, incluso si este sentimiento se puede comprender en parte por las circunstancias, existe la posibilidad real de una regresión o retorno a conductas infantiles. El vicio sexual, especialmente el autoerotismo, es particularmente común en los que están dominados por la autocompasión. Todos atravesamos ataques de autocompasión, lo que mi abuela irlandesa solía llamar festines de piedad. Sin embargo, la gente seria y sensible, los únicos que probablemente sigan un llamado a la vida célibe, son particularmente proclives a la autocompasión. Sin cónyuge o hijos que los distraigan, hay más probabilidad de que un célibe se abandone a la autocompasión. Más todavía si la persona casta trata de ser todo el tiempo paciente y caritativa. Pareciera que lo único que se debe hacer es colocar una grabación de Claro de Luna y aguardar a que llegue la tentación. La otra alternativa es reírse de uno mismo y salir a dar una mano a quien tenga problemas reales. Ira y rabia. Un número sorprendente de buenos cristianos viven colmados de ira contra el mundo, contra sí mismos y, en última instancia, contra Dios. Su bronca suele estar profundamente enterrada y se manifiesta en forma de frustración y depresión. También puede manifestarse en alguna de las 4 formas de actividad sexual que hemos identificado más arriba. La conducta sexual de este tipo es, por lo general, un autocastigo, llevando a la persona a actuar de tal modo que incluso el escaso placer que encierra se vuelve penoso. En efecto, tal persona se encuentra en las garras de una compulsión, la cual es una distorsionada expresión de la sexualidad. Por lo general, esta situación requiere psicoterapia, de tal modo que la persona pueda ventilar su rabia en formas apropiadas y así poder discernir sus causas reales. Esta persona necesita tomar conciencia de que la quinta esencia de la conducta neurótica consiste en dirigirse hacia unos símbolos, como si fueran el objeto real de sus propias emociones impulsivas. Uno mismo, u otra persona, o la iglesia, o quizá la imagen de Dios, se convierten en el foco simbólico de una ira que es incontenible y desviada. Con frecuencia la ira se dirige contra los propios padres, quienes a menudo inocentemente han cometido errores al educar a sus hijos. El amor inesperado. En ocasiones suele ocurrir que se encuentran 2 personas que se encuentran en un penoso o vulnerable momento de su vida espiritual. Esto tiene lugar con toda inocencia, sin que ninguno de ellos busque un compromiso sexual.
Puede ser que ni siquiera se sientan atraídos sexualmente, pero estén experimentando algo de la regresión y de las necesidades emotivas, que son características de alguno de los periodos de transición. Por ejemplo, puede entablarse una relación entre una mujer adulto y un joven, o entre dos personas del mismo sexo que para nada tienen atracciones homosexuales. En estos casos, lo que verdaderamente se experimenta es una dependencia súbita y profunda propia de un momento de tensión psicológica. En tales momentos puede ser crucial el apoyo y el consejo de amigos amables, el comentar abiertamente lo que está sucediendo y la sinceridad interior pueden lograr que quienes están ligados por estrechos vínculos emotivos eviten terminar en expresiones sexuales. Se ahorrará así mucho dolor y vergüenza y preservará la amistad como un valor duradero. Puede suceder que solo una de las personas que se encuentra en una situación como la que venimos hablando sea psicológicamente vulnerable y esté siendo atravesada por este trauma. Será entonces responsabilidad de la otra persona el mostrar generosidad y apoyo, pero controladamente. Si esta razonable actitud fracasa en controlar a la persona que está emocionalmente perturbada, será necesario alejarse de la situación. Puede ser que alguno que trata de cumplir bien sus deberes cristianos se sienta culpable con esta táctica, pero tal vez lo exija eventualmente la salud psicológica de la otra persona. Las fuerzas oscuras del mal. A lo largo de los siglos, tanto dentro como fuera del cristianismo, se ha culpado de la tentación y del pecado sexual al poder de las tinieblas. Como el hombre moderno ha llegado a comprender mejor la naturaleza del inconsciente y de las complejidades de los dinamismos mentales, se siente inclinado a rechazar como obscurantistas cualquier referencia a las fuerzas malignas. Se trata de una peligrosa actitud, ya que San Pablo nos ha asegurado que nuestra lucha no es sólo contra la carne y la sangre, sino contra los principados y poderes, contra los reguladores del mundo de las tinieblas. Véase Efesios capítulo 6. Incluso quienes creen en la existencia de los poderes de las tinieblas tienden a juzgar su actividad como inofensiva para los seres humanos. Se olvidan de que Cristo fue traicionado a causa de que Satanás entró en Judas. Juan capítulo 12. No hay duda de que el abuso de la sexualidad ha hecho un daño inmenso a los seres humanos. Se puede atribuir a conductas sexuales prohibidas muchos crímenes y un incontable sufrimiento, aun cuando en muchos casos se haya obrado con ignorancia. A menudo, esta conducta es tan dañina que podemos preguntarnos si de algún modo las fuerzas del mal, tan a menudo mencionadas en la Sagrada Escritura, no tienen alguna responsabilidad. Quien no tenga experiencia en estas cosas, al menos debería limitarse a observar y mantener la posibilidad en su mente. Quien se sienta oprimido o preocupado por alguna fuerza externa, debería cuidarse mucho de renunciar a su propia responsabilidad de sus actos. Pero debería tener la prudencia de rezar para ser librado de cualquier forma de mal exterior así. En estos casos es muy importante el recurso a los sacramentos. Los que tienen experiencia en ayudar a personas atormentadas por compulsiones y conflictos sexuales deben aceptar la posibilidad de que estén interviniendo influencias malignas. Conozco a muchas piadosas personas que han atravesado serios conflictos sexuales. Cuando se han topado con escenas del Holocausto o de otros casos de atrocidades humanas, han comentado que podrían reconocer allí el trabajo de las fuerzas malignas. Sin duda alguna, el siglo XX, al mismo tiempo que ha negado la existencia de Satanás, nos ha dado también muchos ejemplos de conductas que hacen sospechar de la acción de su influencia.
La naturaleza humana no puede ser tan mala sin alguna ayuda. Nota a pie. El Papa Pablo VI ha animado a los cristianos a no rechazar las influencias satánicas como incomprensiones de la mente subconsciente u otros procesos psicológicos. Su poderoso sermón, Líbranos del mal, del 13 de noviembre de 1973, es citado en Deliverance Prayer por M. E. Lin, libro de 1980. Libro muy útil para los interesados en este tópico. Fin de la nota. Quienes estén luchando por vivir el celibato casto no deben sorprenderse de estos obstáculos. Deben rezar por su curación y liberación, preferentemente acompañados de otras personas, y en especial con alguien que aprecie su lucha. Él te rescatará y curará. La larga lucha contra los problemas sexuales que he descrito tal vez descorazone a un buen cristiano, sea soltero o casado. Nadie ha dicho que ser discípulo de Cristo sea algo cómodo, pero sin embargo hay un aspecto de la lucha que es muy alentador: el tomar conciencia de que al luchar para vencer estos problemas, estamos haciendo el trabajo de Dios. Cristo anima a sus discípulos a que vivan por su palabra y a que conozcan la verdad que los hará libres. El rendirse a cualquiera de estas tendencias sexuales equivale a salir del seguimiento de Cristo o incluso una simple traición. Cada tendencia encierra a la persona en la negación de la verdad. Todas son una huida hacia la fantasía. Son mentiras irreales sobre la vida y sobre el amor que nos decimos a nosotros mismos. En última instancia, todas son dioses falsos. El cristiano que lucha por vencerlas, aunque tenga aparentemente poco éxito, está haciendo el trabajo del discípulo. El Evangelio indica claramente que los apóstoles no siempre triunfaron en su seguimiento de Cristo. Quizá usted esté diciendo: sí, he tratado, pero tengo miedo de fracasar. Tal vez pensaba que iba a ser más fácil de lo que realmente es. Puede haber subestimado el poder del subconsciente, las heridas de la infancia y el narcisismo irresuelto en su personalidad. Es posible que usted jamás haya pensado en los desafíos especiales de una vocación a la continencia, en la que no hay ninguna de las expresiones de intimidad genital que son parte de los atractivos del matrimonio. San Agustín, que pasó de una vida de libertinaje a una relación fiel con una mujer soltera, y de ahí a una vida de celibato casto, puede decirnos algo acerca de la dureza de esta lucha, del poder de la gracia y del mensaje de la Escritura. Vale la pena tomarse el tiempo de meditar el siguiente pasaje. Pero apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Estalló en mi alma una enorme tormenta que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Y para descargarla toda con sus truenos correspondientes, me levanté de junto a Lipio, pues me pareció que para llorar era más propósito la soledad, y me retiré lo más remotamente que pude, para que su presencia no me fuese estorbo. Tal era el estado en que me hallaba, del cual se dio él cuenta, pues no sé qué fue lo que dije al levantarme, que ya el tono de mi voz parecía cargado de lágrimas. Él se quedó en el lugar en el que estábamos sentados, sumamente estupefacto, mas yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda de las lágrimas, brotando 2 ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como estas. Y tú, Señor, hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? No quieras más acordarte de nuestras iniquidades antiguas. Salmos 6 y 78.
Me sentía aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mañana, mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora? Decía estas cosas y lloraba con amarguísima contrición de mi corazón. Mas he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente, cambiando de semblante, me puse con toda atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase, porque había oído decir de Antonio que, advertido por una lectura del Evangelio, a la cual había llegado por casualidad, y tomando como dicho para sí lo que se leía, vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme. Antonio se había al punto convertido a ti con tal oráculo. Así que, apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio, y yo había dejado el códice del apóstol al levantarme de allí. Lo tomé, pues, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, y decía, no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en continencias y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. Romanos capítulo 13. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera filtrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Después entramos a ver a la madre. Se lo indicamos y se llenó de gozo. Le contamos el modo como había sucedido, y saltaba de alegría y cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido, respecto de mí, mucho más de lo que constantemente te pedía con gemidos lastimeros y llorosos. Porque de tal modo me convertiste a ti, que ya no apetecía esposa, ni abrigaba esperanza alguna de este mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me habías mostrado a ella. Y así convertiste su llanto en gozo. Salmo 29. Mucho más fecundo de lo que ella había apetecido, y mucho más caro y casto que al que podía esperar de los nietos que le diera mi carne. Confesiones, libro octavo, capítulo 12.